Experiencia Tech. Hola, ¿cómo están? Esto es Experiencia Tech, el podcast hecho para personas que queremos hablar de innovación, tecnología, humanidad y experiencia de clientes. Soy Mauricio López y seré tu anfitrión cada semana con una temática que nos moviliza a todos. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López y Sebastián Alarcón en este episodio final de temporada de Experiencia Tech. Qué tremendo viaje que hemos tenido y compartido. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, ¿y tú, Mauro? ¿Todo bien? Todo bien, acá en este capítulo de conversación y reflexión sobre todo lo que hemos estado viviendo. Hoy día lo que debiese suceder es que debiésemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido juntos, los momentos más impactantes, los capítulos, para que tengamos esta conversación, Seba, acerca de las cosas extrañas y particulares que nos pasaron en este viaje de aprendizaje de cómo hacer un podcast y de lo entretenido que ha sido este viaje. O sea, te lo digo, o sea, ya va un año de cuando tuvimos esta conversación de, oye, podríamos hacer un podcast, ¿qué te parece? Tú me dijiste, ya, pues, démosle, probemos, y acá estamos, 37 capítulos después, y este... 37. Creo que este es el 38, Seba, ¿no? Sí, este es el 38. Este es el último del año. El último. Despidiendo el año y nuestro podcast del año. Tal cual, pues el último capítulo del año, y en la versión que estamos hablando con Seba, es la última versión exclusivo de voz de podcast. Vamos a estar moviéndonos claramente a un ámbito distinto, video podcast es lo que queremos estar haciendo. Vamos a estar ordenándonos con Sebastián, viendo la estructura y también la infraestructura que necesitamos para esto. Sí, eso va a ser muy interesante, lo que tiene que ver con integrar más tecnología, pero para también captar más oyentes y de forma auditiva y visual, pues. Sí, eso es lo que importa. Tal cual, y más que tengamos esta audiencia entretenida. Oye, pero antes de despedirnos, vamos a tener esta conversación con una mirada hacia el futuro optimista, porque igual aquí hay grados de emocionalidad. Estamos cerrando una temporada, es la primera temporada que cerramos, entonces estamos un poco como emocionados, pero lo que queremos es tener esta conversación para ir descubriendo cuáles son las nuevas oportunidades y cómo preparar una siguiente temporada que sea mucho, mucho más enriquecedora que la que acaba de pasar. Seba, en esta temporada lo que hicimos fue explorar en distintos problemas y transformarlo en oportunidades. Estuvimos hablando acerca de emprendimiento, de innovación. Tuvimos una serie de invitados de distintos lugares. De hecho, me acuerdo que tuvimos incluso algunos entrevistados desde Brasil, desde Perú, desde España. Estuvimos conversando con distintos emprendedores. Sí, fue interesante también esa integración también, porque tiene que ver con hablar de forma remota con otra persona, hacer una entrevista, una conversación más que entrevista, y fue interesante los resultados también logrados. Sí, claro, porque además se escucha súper bien y fue un esfuerzo respecto en términos de tecnología, sincronización de equipo, ecualizador, nuestra interfaz que nos ha ayudado tanto en este proceso para hacer que nuestras voces suenen estéreo, que tengamos un equilibrio en la edición. Bueno, todo el trabajo que has estado haciendo tú en la edición de los capítulos, pues, Seba. Claro, y también, bueno, lo que es el contenido, para mí ha sido también una enseñanza bien grande el escuchar la experiencia de todos estos emprendedores que han estado acá y que tú has entrevistado, pero también hemos interactuado entre los 3 o 4, depende. O 5, en algún momento fuimos muchos. Sí, se dan mesas de conversación muy buenas. Tal cual. Yo recuerdo que comenzamos incluso teniendo conversaciones con el encuentro este que hubo, se llamó América Digital, donde estuvimos conversando con Uchi acerca del diseño de experiencia desde Perú, y también antes cuando estuvimos hablando con Karina Seitón desde Brasil. Pero también acá, hoy nos estará en esta conversación Humberto Silva de InnovaWeb, que nos estuvo contribuyendo no solo con conocimiento, sino además con todo el empuje necesario, y también Iván Fredes, que gracias a Iván, aparte de los capítulos de Iván, logramos tener un espacio para estar grabando en su clínica, en Dental Concept, donde estuvimos con Sebastián, Iván y varios invitados en distintos momentos grabando nuestras sesiones de conversación de estos capítulos.
Sí, pues y ahí también, por lo menos yo me di cuenta que gracias a eso es posible mover nuestro estudio virtual, se podría hacer, pero lo movemos, podemos estar en cualquier parte, eso es lo bueno. Qué No buen solo punto. en un lugar puntual, sino que vamos a tu casa y vamos a tu casa. Y entonces eso es mucho más flexible y mucho más interesante. Qué buen punto sea, porque es como fuimos desarrollando este prototipo de podcast que se consolida, 37 capítulos ya no es prototipo, pero donde fuimos haciendo a mano este proceso y donde tuvimos que aprender a tener la capacidad para montar y desmontar un estudio en 20 minutos para iniciar grabaciones. Y también las decisiones de llegar a un lugar y decir, grabemos acá o acá o acá o allá. Porque la acústica también es importante, que queremos lograr un buen sonido, entonces hay lugares que no nos gustó mucho, volvimos a nuestro lugar de origen, que es donde estamos ahora, pero el salir fue mucho más interesante porque también ahí hay barreras como una calle, una avenida que hay abajo, en algún departamento, y se escucha, pero al final se lograron buenos resultados. Súper bien, y además buena audiencia. Mira, yo recuerdo un capítulo, o sea, que levantamos que tenía que ver con tips para experiencias inolvidables. Y recuerdo que tuve muchas interacciones en el correo electrónico sobre clientes o sobre audiencia que me estaban preguntando qué más hacer, cuáles son los siguientes clics, y también otras felicitaciones y un par de cosas más. De hecho, uno de los capítulos que levantamos, Sebastián, de cómo hacer una entrevista o cómo preparar una entrevista cuando va a hablar con una gran corporación, ha sido un capítulo que utilicé mucho en distintas conversaciones con emprendedores, pero también en mis clases, cuando a mis alumnos y estudiantes estábamos ensayando la lógica de pitch y cómo preparar algo, los invitaba a utilizar este capítulo como inspiración para lo que estaban haciendo y funcionaba súper bien. Claro, y también en ese sentido tú pudiste profundizar en cómo enseñarle a tu alumno, por ejemplo, cómo pararse frente a mucha gente y tú pudiste profundizar eso, por la enseñanza hacia esos alumnos de que se puedan parar bien. Entonces, Seba, cada vez que recibimos un mensaje, un correo o un comentario en redes sociales, estábamos súper claros que este espacio estaba marcando una diferencia, que estaba haciendo un punto. Es súper difícil generar tracción y hacer construir audiencia, pero la tranquilidad que yo tengo por lo menos en que logramos un grupo de personas que nos sigue, que nos escucha, que nos comenta en distintos lugares de este planeta. De hecho, revisando los indicadores de audiencia de nuestro podcast en Spotify, tenemos audiencia en Chile, evidentemente, Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, España, Estados Unidos, que es tremendo, porque originalmente uno piensa que la audiencia va a estar muy circunscrita donde estamos comunicando, pero no. Claro, uno pensaría que audiencia local nomás, pero estos tiempos nos da para globalizarnos totalmente. Con todo, o sea, efectivamente esto de la globalidad y de que estamos todos interconectados sucede. Los relatos inspiradores que uno pudo haber obtenido en estas conversaciones con nuestros emprendedores pueden estar repercutiendo en alguien que quiere emprender en Perú, en Venezuela o quizás donde nos estén escuchando en otro momento. Como nos contaba Rodrigo Yarzún cuando estábamos hablando de Cardano y que se iban a ir a África a validar los acuerdos que habían llegado de gobernanza, ¿te acordáis? ¿Verdad? Interesante eso. Entonces estamos más allá de Santiago, más allá de Chile, incluso más allá de la región. Y eso lo encuentro extraordinario. De hecho, si estás escuchando este episodio, es porque estoy convencido que crees en el poder de la innovación para cambiar vidas. Y esto es un relato que yo le doy a mis estudiantes. Está súper bien querer ser el gerente de una empresa. Está súper bien querer ser el líder de una empresa. Pero también está súper bien querer ser el emprendedor de tu vida, alguien que encuentre una problemática, que encuentre la forma de solucionarlo y que puede transformar positivamente la vida de las personas, contribuir a que la sociedad sea un lugar mejor. Está súper bien. Y si tú eres de aquellos, quiero recordarte que cada paso que vas a dar para aprender, emprender,
cuenta, dedícale tiempo a cada una de esas cosas porque van a ser parte de un gran cambio que va a estar impulsando y que desde Experiencia Tech con Sebastián hemos querido de ir tocando esos aspectos para ver cómo te ayudamos a explotar más esa idea. Hubo un momento al principio de esta temporada en la que tuve dudas si podríamos mantener el ritmo de la calidad que estábamos esperando o ambicionando, o sea, de hecho, en cada entrevista, con datos, cada dato que fuimos investigando y con cada respuesta que nos fueron entregando, me di cuenta, no sé si a ti te pasó también, que valía la pena seguir. De hecho, cuando armamos mesas con Daniele, con Alan, con Titano y luego mezclamos a Rodrigo para todo el tema de blockchain, el aprendizaje fue increíble. O sea, antes de estas conversaciones uno tenía una vista muy general sobre lo que pasaba con Bitcoin, pero hoy día entendemos que funciona de manera distinta. Ese en particular fue entretenido porque empezamos particularmente con cada persona que trabaja, o sea, que trabaja con Bitcoin o que está ligado con el mundo Bitcoin, y después hacer el match y la mezcla fue lo mejor, porque ahí hubo un feedback potente, creo yo. Sí, estuvo súper bueno, mucho aprendizaje, además que la gente estaba muy motivada en esto. También, fíjate que estoy mirando acá nuestro Instagram. Oye, primero que todo, gracias a todos los que nos siguen en Instagram. Instagram sigue activo, vamos a mantenerlo activo porque vamos a estar siguiendo empujando la comunidad Experiencia Tech. Y acá uno puede ver en @experiencia_tech todos los Reels asociados a cada uno de nuestros capítulos. Acá está el Reels de Humberto Silva, el de Uchi, el de Daniel Arezu, el de Karina Aceitón, el de Camila Pérez, que vino a hablarnos de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Te acordás de la Cami? Camila Pérez, sí. Tal cual. Alan, también está Titano Bulls, también acá está Nico Peña, que nos vino a hablar acerca de Servimatch. Bueno, el mismo Rodrigo Yarzún, que estuvo hablando acerca de todo lo que es Cardano y el blockchain. La Lore, ¿te acordáis de Lore que nos vino a hablar de su viaje emprendedora? Sí, la Lore, sí. Y por cierto, audiencia, que si nos está escuchando, también hay un capítulo de Seba Larcón. Seba nos estuvo hablando de su viaje, de cómo ser ingeniero en sonido y ingeniero eléctrico hace que la vida de emprendimiento musical tenga un enfoque distinto. Y también vino Tomás French Davis, ¿te acuerdas de Good Player? A hablar acerca de su emprendimiento, su viaje como emprendedor, o el mismo Tony González desde España, que nos estuvo hablando acerca de cómo su viaje de Ceoito y del Ceo on the Beach había causado sensación en Barcelona. Recuerdo muy bien eso. Sí, y como él empezó, po, de a poco hasta llegar a ser un CEOito importante. Tal cual, porque el viaje siempre es lento y cuesta, pues no es un viaje simple, es un viaje en su vida. De hecho, es como si fuese un vehículo, es en segunda mucho rato y luego en tercera, porque claro, hay que ir desarrollando el músculo. Sí, pues es totalmente exponencial, pero claro, al comienzo es lento, y después debería ir subiendo rápido. Tal cual. Me acuerdo también que estuvimos entrevistando a CG, a Carmen Gloria Cárcamo, y estuvimos hablando acerca desde Bowie hasta las cosas más transversales en tendencia, en innovación y en tecnología. Sí, ese fue también uno de los de la forma de trabajo, de ir a tu casa y te hacemos un podcast en tu casa. Ese fue uno de los primeros. Sí, claro, no vengas, nosotros vamos. Sí, eso. Facilitando que esto suceda, porque además, estimados auditores, todos nuestros invitados funcionan voluntariamente, pues donan su tiempo y su conocimiento para que todos nosotros estemos hablando con ellos y nos podamos enriquecer de su conocimiento. Y lo que siempre me ha hablado, el trabajo colaborativo en el fondo. Tal cual. Es así, pues. Sí, pues. El trabajo colaborativo amplifica las capacidades de tus soluciones. Sí, y esa visión que tú y que lo tenemos, me di cuenta que todos los que vinieron la tienen. Esa visión de colaborativo en la comunidad. Tal cual. El mundo de innovación y el mundo del emprendimiento no funciona sin colaboración. Y qué bueno que notaste que la gente que estuvo dispuesta a donar su tiempo y su conocimiento a esta comunidad tiene ese sentido de colaboración. Lo relatan. Sí, yo creo que es parte del emprender. Tenéis que ser y no solo emprender,
ya tenéis una empresa grande, también tienes que ser colaborativo. No podéis perder esa visión, yo creo. Tal cual, tal cual. Cáchate, Seba, que yo creo que también otro hito importante en el modo de grabar y capturar los momentos fue lo que hicimos en el Emprende tu Mente. Contarle a todos que el capítulo anterior, creo que fue el 37, con Sebastián nos fuimos al Emprende tu Mente Day, este evento que hubo en el Parque Bicentenario acá en Vitacura, en Chile, a hacer entrevistas y a vivir el festival. Y ahí andábamos con Sebastián, con nuestro estudio móvil, entrevistando a distintos emprendedores, incluso entrevistamos al equipo de Brota, me acuerdo, pero lo que mostraba esto era la capacidad que había que tener para montar y desmontar en un espacio abierto, festival. Y movernos para un lado, para otro. Y también yo creo que nos veían y decían, oye, y podcast, ¿por qué se mueven? Tal cual, tal cual. ¿Por qué no están en un lugar fijo? ¿Por qué no están en un estudio donde nosotros tengamos que ir? O un stand así. Oye, eso, en realidad pudimos haber tenido un stand. Bueno, tiene otro precio y todo el cuento, pero puede ser chance. A mí lo que me tincó de eso es que debiésemos movernos a una lógica de transmisión en vivo, como una suerte de streaming, cosa de poder haber compartido con nuestra audiencia lo que se estaba viviendo. En el momento, claro. Exacto, que lo grabamos, pero no es lo mismo, porque igual hicimos la grabación en vivo, pero no lo podías escuchar en directo. Claro. Sí, yo creo que es un poco más desafiante con respecto a las cosas técnicas que tienen que ver con la velocidad de internet, por ejemplo. Tú tienes que tener una buena conexión, si no lográis un streaming de calidad. Exacto, hay que tener, sí, es un súper buen punto. Debiésemos andar con un router móvil de 5G, por ejemplo. Claro. Está bueno ese dato. A mí me pasa que pensando en la próxima temporada, Sebastián, evidentemente tenemos que movernos en términos tecnológicos a la lógica de video podcast y cambiarnos a sumar además un canal que debiese ser YouTube para estar transmitiendo nuestro contenido. Claro. Y también aprender a cómo gestionamos las distintas audiencias, porque un aprendizaje que tengo, Seba, de esto es que nosotros estamos sacando nuestros capítulos por Spotify. De hecho, en este momento me estás escuchando por Spotify. Y ese es un tipo de audiencia. Y tenemos otro tipo de audiencia que es la que nos sigue en nuestro Instagram. Claro, en Instagram. Y que no necesariamente son los mismos. Nos hemos dado cuenta que audiencia que nos escucha no necesariamente es la audiencia que nos ve en los Reels en Instagram y al revés. Claro, sí, totalmente, porque son dos mundos distintos y que se mueven totalmente distintos, de hecho. Y la generación de contenido para ambos canales va a ser distinto también, y por lo tanto, ahora creo yo, tenemos que hacer esta conjunción de herramientas y plataformas para YouTube. Claro, para YouTube. Ahí yo creo que ahí es donde se hace un enlace importante, en YouTube. Que es parecido a estar en redes sociales, pero también en Spotify. Sí, me gustó. Lo que vamos a hacer entonces es vamos a generar el canal de YouTube. Vamos a empezar a construir el contenido para seguir profundizando en los temas que nos gustan. La innovación, el emprendimiento, la tecnología, la experiencia de cliente y la humanidad. Acá tiene que ver con las historias de las personas transformando realidades y cómo son capaces de empujar nuevos escenarios, nuevos liderazgos, nuevas formas de mirar esta escenografía digital que cada vez se nos acerca mucho más. Evidentemente, vamos a tener que tener invitados de lujo como los que hemos tenido este año y también ir sumando a otros que contribuyan a tener una conversación mucho más abierta en este ámbito de la innovación. Claro, yo creo que vamos a encontrarnos con emprendedores que a lo mejor no son tan conocidos, pero que van a aportar mucho. De todas formas, entre todos vamos a hacer que esto funcione. De hecho, si tienes algún tema, alguna idea que a ti te parezca que no hemos abordado correctamente o no hemos tocado en este podcast, avísanos, escríbenos y vamos subiendo la voz de cada uno de ustedes para las temáticas. De hecho, si consideras tú que conoces un emprendedor que vale la pena entrevistarlo, escríbenos. Mándanos un mensaje y efectivamente lo conectamos y lo podemos entrevistar. O si tú quieres ser entrevistado también, conéctate con nosotros, sé parte de la comunidad Experiencia Tech y así entre todos vamos haciendo de este espacio un mejor espacio para dar a conocer el conocimiento y la gestión de cada uno de nosotros. Sí, yo creo que acá también es uno de los focos que todos queremos aprender y sobre todo la audiencia, es los tips que tú diste y en general la gente quiere aprender y que está emprendiendo o gente que está estudiando, está saliendo, egresando o titulándose y que no quieren estar en un corporativo y quieren
quieren emprender, que no es fácil, pero están ahí en la lucha de ser su propio jefe. Eso, de ser un emprendedor, de alguien que transforme la realidad en función de los requerimientos o de su propuesta de valor para desplegarlo. Claro, propuesta de valor. Entonces, lo que yo veo relevante acá es que, primero, Seba, y a todos, gracias por confiar en este espacio, gracias por confiar en la comunidad Experiencia Tech, por tu tiempo, Seba, por la pasión que hay puesto en esto, por la tecnología y la capacidad de hacer que esto suene muy profesional. Este podcast no existiría sin ti, Sebastián, y sin todos los integrantes de esta comunidad. Fueron 37 capítulos que hicimos entre todos, y eso fortalece lo que podemos hacer. Por ahora y por lo que va de este año nos vamos a despedir, pero quiero que recuerden que las ideas y las temáticas de innovación no tienen fin. Siempre hay algo nuevo que aprender y nuevo que compartir. Y cuando lo hacemos en comunidad, y esta vez en la comunidad de Experiencia Tech, va a hacer que suene más fuerte. Entonces la invitación es que sigamos innovando juntos. El futuro no es algo que simplemente se espera, es algo que se construye día a día, Seba. Entonces, please, avancemos juntos, vámonos juntos al tema de video podcast, pongamos la tecnología que se requiere, aprendamos a hacer la edición y la conjunción de video más audio para que esto funcione adecuadamente y avancemos juntos en esto. Sí, pues de hecho, ahora que con este capítulo que vamos a terminar, nos tenemos que poner las pilas y empezar a tener nuestro laboratorio para lograr ese objetivo que es nuestro video podcast, y tenemos que experimentar y lograr buenos resultados, que es lo que estamos logrando. Tal cual, vamos a irnos ahora a un bootcamp de aprendizaje sobre cómo generar este tipo de contenido. Vamos a estar aprendiendo tecnología, haciendo mucho prototipo, como comenta Sea, y aprendiendo a generar estos espacios y ahora desde una nueva plataforma. Vamos a volver en marzo. En marzo retomamos nuestra agenda de capítulos de Experiencia Tech. Vamos a tomar nuestro tiempo para entrenarnos, aprender y a generar contenido que te permita a ti escucharnos, vernos y mantenerte motivado en tu pasión de transformar la realidad por un mejor futuro. Sí, y me encanta lo que significa la autogestión, que es lo que estamos haciendo. Que no estamos buscando a alguien que nos ayude, sino que entre nosotros estamos solucionando los problemas para lograr soluciones para nuestro podcast. Qué buen punto la autogestión. Si estás desarrollando un emprendimiento, escucha Sea. Autogestión es parte de las cosas que tienes que aprender a desarrollarte, generar el músculo y avanzar. Y no tener miedo. Eso mismo te iba a decir. Es como, y si te da miedo, bueno, hazlo con miedo. Eso, si el miedo es parte de... Es parte de hecho, debiese ser un movilizador. Sí, en general a los que quieren emprender y están buscando un camino que pueden autogestionarse y que pueden tener resultados que creen que pueden lograr, pónganle bueno, párense y no tengan miedo. Y si tienen miedo, como lo dijimos, no importa, pónganle bueno y sigan adelante y no pierdan el foco, porque es difícil, pero se puede y podéis lograr buenos resultados y podéis lograr también satisfacción interna, que es lo que también importa mucho. Eso. Entonces, nos encontramos en la próxima temporada en una plataforma mucho más grande, mucho más robusta. Hasta entonces, sigan soñando en grande, sigan creando soluciones, sigan siendo agentes de cambio. Eso. Y no olviden ser colaborativos siempre. Eso. Y sigue pensando en grande, que es posible transformar nuestra realidad en un mejor futuro. Esto fue Experiencia Tech en su edición 2024. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Si deseas profundizar o contactarme, escríbeme a contacto@mauriciolopez.tech y te responderé lo más rápidamente posible. En los sonidos estuvo Sebastián Alarcón, yo soy Mauricio López y esto fue Experiencia Tech. Nos vemos.